para hacer frente a los problemas como conflictos e inseguridad alimenticia. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuando nos hablamos de los bosques tienen un papel muy importante y también son muy beneficiosos, y es muy importante que hagamos frente a los problemas recurrentes que el mundo está haciendo frente. Entonces, como no tenemos mucho tiempo disponible, entonces vamos a intentar acelerar con nuestras conversas. Entonces, vamos a intentar cubrir todos los tópicos que están agendados para la reunión de hoy. Entonces, ahora voy a presentar los panelistas. Señora María Elena Semedo, vicedirector general, quien va a nos dirigir con la palabra de bienvenida. Muchas gracias y bienvenidos a esta sesión del diálogo de CPF. Muchas gracias por participar en esta sesión. Y doy mis bienvenidas a todos los señores, todos ustedes. Estamos juntos aquí para discutir sobre cómo hacer frente a los cambios climáticos, los desafíos y las crisis humanitarias están creciendo cada vez más en los últimos años y está implicando a todo el mundo. Y nadie está fuera de estos problemas. Es el problema de todos nosotros. Entonces, más de 80 millones de personas están sufriendo de este problema y más de 100 billones de personas están sufriendo de los efectos del cambio climático. Entonces, para 2050 tenemos que alimentar más de 80 millones de personas adicionales en el mundo. Entonces, estamos aquí reunidos para discutir sobre cómo debemos hacer frente a estos desafíos. Y la FAO había publicado un informe acerca de esto. Y si miramos hacia este informe, hemos definido 3 elementos para cooperarnos. Primero, mantener los bosques, y segundo, mantener y aumentar las actividades silvicultura, y también tercero y último, crear las cadenas de valores más robustas. Entonces, la pandemia, la pérdida, la inseguridad alimentaria y muchas otras estamos haciendo frente y tenemos que superarlos para un futuro mejor para todos nosotros. Entonces, ahora precisamos de las políticas más audaces y más ejemplos de buenas prácticas. No tenemos mucho tiempo que perder. Tenemos que continuar todos los años. Estamos perdiendo más de 10 millones de hectáreas de los bosques a través de deforestación. Entonces, debemos detener estas actividades y recuperar nuestros bosques. Y a través de estas actividades debemos continuar con los servicios para mantener ecosistemas forestales. Entonces, la ONU junto con la FAO
PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas. Estamos apoyando a más de 60 países del mundo y estamos intentando poniendo nuestros esfuerzos para reforzar este mecanismo para mantener y recuperar nuestros bosques, y estamos convirtiendo las acciones más audaces para los bosques. Entonces, para todo eso es importante lograr una gobernanza más eficiente, y para esto es imprescindible llevarnos a cabo una cooperación más conjunta, siendo una plataforma. Vamos a intentar apoyar más a los países miembros. Entonces, los bosques, cambio climático y la seguridad alimentaria son los problemas que vamos a hacer frente continuadamente. Muchas gracias, señora, por sus palabras. Vamos a presentar a nuestros panelistas. Bueno, las personas, vamos a escuchar las opiniones de los panelistas presentes aquí. Al lado de la señora María tenemos un asiento vacío. Es el asiento del señor Robert Nassy, el director general de CIFOR. Es copresidente de la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques. Tenemos el señor Shyam Sadhguru, es la directora ejecutiva de la Organización Internacional de Maderas Tropicales. Tenemos al señor Tony Simmons de la CIFOR. Tenemos John Parrota, el señor es presidente Unión de la Organización de Investigación Forestal. Está el señor Juergen Boegele. También tenemos a la señora Gertrude Kabusimbi. Es una de las representantes de la ONG de Kenia. Está el señor Abdullah Al-Maruf, es el representante de la juventud de la Asociación Internacional de Estudiantes de Agricultura. Es estudiante de Bangladesh. Bueno, en fin, nos acompaña. Es un honor contar con estos panelistas tan excelentes. Muchas gracias por su participación. Bueno, rápidamente, como les comenté, voy a tratar de ser muy rápido y acelerar con esta reunión. Antes de ver los videos, quiero comentar que la inseguridad alimenticia, la crisis de cambio climático, voy a dirigir las preguntas referentes a este tema. Señora María Elena, ¿nos podía responder sobre las preguntas? ¿Cuál es el tema más importante para usted entre inseguridad alimenticia, conflicto y cambio climático? ¿Cuál sería el problema más crucial? Para poder lograr un mundo más inclusivo, que no haya más hambre, un mundo más verde, en donde tengamos una seguridad alimenticia. Esos serían los temas más importantes para mí. La hambruna está relacionada con los alimentos, así que eso serían mis asuntos más prioritarios. Yo diría que la cooperación internacional es más importante. También quiero hablar sobre la seguridad alimenticia. Yo creo que la codependencia de los bosques, la interrelación, la vinculación que tienen los bosques con los otros sectores también, ese tema es importante. Los gobiernos no pueden trabajar dependientemente, tenemos que ir juntos. Yo quisiera decir que lo más importante sería los conflictos. Un tema más importante para mí sería conflictos. Para mí, yo diría que las comunidades locales de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Señor Abdullah, yo tengo una perspectiva diferente, un punto importante, tengo una perspectiva diferente. Si volvemos a 50 años antes, si tenemos que ir 50 años para antes para poder preparar un mundo mejor para nuevas generaciones. Ahora, le invito a las palabras del señor Achim Steiner. Excelencias, compañeros, estimados colegas. Es un honor y estoy alegre
poder participar en este diálogo de ACB, en este convenio. El sector de bosques y uso de la tierra puede proporcionar hasta un tercio de las reducciones de emisiones necesarias para mitigar los impactos más severos del cambio climático. Los bosques también brindan una variedad de beneficios adicionales para el desarrollo de la biodiversidad. Como se reafirmó a través de la Declaración de Bosques y Uso de la Tierra de Glasgow, que fue respaldada por más de 140 países, necesitamos una acción rápida y un compromiso político fortalecido para poner fin a la deforestación global para fines de esta década. Para esto, debemos abordar directamente las causas de la deforestación. En el Programa de Desarrollo de las ONU, estamos contribuyendo activamente a programas y asociaciones mundiales clave, como la Asociación de Colaboración sobre Bosques. Junto con nuestros socios, estamos ayudando a los países a encontrar nuevas soluciones y ampliar los esfuerzos relacionados con la conservación. Por ejemplo, considere Ecuador, donde el PNUD está apoyando actualmente la implementación del programa integrado Pro Amazonia. Su objetivo es demostrar el potencial de un modelo libre de deforestación para sí mismo y para el mundo. Eso incluye brindar apoyo personalizado a los productores de café y coco, ayudándolos a ser más sostenibles. Este innovador programa es posible gracias al apoyo del Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El PNUD también está apoyando a 120 países para mejorar e implementar sus contribuciones determinadas a nivel nacional a través de nuestra iniciativa de promesa climática. Países como Nigeria, Honduras y Camboya están utilizando sus programas para impulsar audaces esfuerzos de deforestación, incluso a través de Red Plus. De hecho, el 92% de las NDC ahora incluye referencias claras a los bosques y otros usuarios de la tierra. Ahora debemos apoyar a los países para que alcancen estas ambiciosas metas en el contexto de sus objetivos de desarrollo más amplios. Por ejemplo, la nueva asociación entre el Reino Unido y el PNUD apoyará hasta 8 países para aumentar la ambición y acelerar la implementación de sus objetivos. En lo que es más importante, necesitamos desbloquear nuevas fuentes de financiación. Como parte de nuestro plan estratégico, el PNUD tiene como objetivo contribuir a movilizar más de $1 billón de inversión en los ODS durante los próximos 4 años. Excelencias, señoras y señores, en este punto de inflexión global, iniciativas como la Asociación Colaborativa y los Bosques son esenciales para traducir la ambición global en una acción de base que cambia el juego liderada por las comunidades locales. Como siempre, el PNUD y la familia ONU están comprometidos a trabajar con nuestros numerosos socios para invertir conjuntamente en el futuro de nuestros bosques. Si lo hacemos, mejorará la salud y el bienestar de las personas y el planeta y desatará literalmente una fuerza de la naturaleza en nuestros esfuerzos para detener el cambio climático. Finalmente, permítanme desearles una sesión muy productiva. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. La señora María Elena, la secretaria general, nos comentó sobre la seguridad alimenticia. Es un tema muy candente, muy importante. Como bien lo saben, los granos, la exportación de los granos están enfrentando problemas por Ucrania y de Rusia. Y por la sequía en algunos países, la exportación de los granos está pasando por tiempos difíciles. El aumento vertiginoso de los costos de los granos es una actualidad, así que seguridad alimenticia es un tema muy oportuno. ¿Qué rol cumpliría los bosques en esta seguridad alimenticia? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Si vemos las cifras del año 2019, en el año 2020, 800 millones de personas están sufriendo de hambre
y por el por el COVID-19 pudo haber aumentado a 1.000 millones de personas, teniendo en cuenta la situación de Ucrania, los costos de la energía, los costos de la energía. Podemos decir que la cantidad de personas que pasan por hambre es aún más. Esto da un impacto, un golpe muy fuerte, porque esta falta de alimentos está directamente relacionado con la pobreza. Ustedes saben que el problema de la deforestación es causa de la pobreza, ¿no? La pobreza, perdón, si no se nos garantiza la seguridad alimenticia, la deforestación seguirá creciendo. De lo contrario, si creemos, los bosques pueden ser una solución para crear empleo y para poder solucionar nuestros alimentos. Los bosques dan mucho servicio de ecosistemas, es fuente de recursos hídricos, y los bosques, si se conservan nuestros bosques, será posible una agricultura sustentable y en la misma hora podemos acabar con la deforestación, mitigar la deforestación. Así que estos bosques cumplen múltiples roles. ¿Cómo los bosques pueden contribuir en la seguridad alimenticia? Primero, sí. Saben que en este tema comentamos muchos a los pueblos indígenas. Si estos pueblos indígenas tienen una fuente de ingresos en los bosques, ellos pueden contribuir en la seguridad alimenticia. También ellos pueden contribuir en hacer más verdes nuestros espacios urbanos. También tiene que haber maneras de poder crear alimentos en los espacios urbanos y de esta forma detener la degradación de los bosques. Tenemos que ir hacia medidas de agricultura sostenible. Esto es muy importante también para poder conservar nuestra diversidad de especies. Biodiversidad está estrechamente vinculado. Muchas especies naturales están en peligro de extinción. La biodiversidad está amenazada. Si aseguramos la diversidad, nuestra biodiversidad, esto garantizará la diversidad de nuestros alimentos. Va a haber alimentos que existen, pero que no lo podemos estar aprovechando hasta ahora porque no lo conocemos. Estos pueblos indígenas conocen esos aspectos y nos pueden guiar a esas nuevas especies de alimentos, ¿no? Entonces, estos pueblos indígenas pueden contribuir en múltiples aspectos para la seguridad alimenticia, para preservar nuestra naturaleza, crear empleos, entre otras. Muchas gracias por sus valiosas palabras. Muchas gracias por sus palabras. Sí, y has puesto un contexto muy importante para nosotros. Estamos haciendo frente a muchos problemas como conflictos y seguridad alimentaria, entre otros. Entonces, ¿será que los bosques pueden desempeñar este papel de mitigar estos problemas? Esto es una de las preguntas que me gustaría de plantear. Y también cómo los bosques pueden desempeñar un papel positivo, benéfico a la sociedad. Lo importante, hay dos elementos importantes, el gobierno y la gobernanza. Pensando en gobernanza, precisamos de los datos, de las finanzas y de la cooperación del pueblo. Entonces, principalmente necesitamos de los datos. Entonces, por eso que tuvimos la sesión sobre los datos también, ¿no? Entonces, ¿cuál será el nivel de deforestación, por ejemplo? Entonces, necesitamos de los datos. O sea, precisamos de un conjunto de los elementos. Nos habló sobre el derrumbe de la cadena de suministro. Estamos hablando de los alimentos, ¿no? En esta cadena de suministro también hay muchas
muchas, digamos, problemas en la cadena de los productos maderables. Voy a entender que la pregunta fue cuáles son los efectos de la pandemia, ¿no? En los últimos años, el suministro de la madera y el suministro de la madera no tuvo muchos impactos sobre la pandemia, pero, pero sí tenemos problemas de que la cadena de suministro de la madera está, digamos, entrecortada. Hay países con diferentes, digamos, diferentes situaciones. Esta divergencia de situación de cada país puede ser un problema en la cadena de producción y de suministro de la madera. Por el lockdown de muchos países, digamos, el transporte y el flujo de la madera no fue muy fluida, ¿no? Fue un análisis hecho por la ITTO, por la Organización de Maderas Tropicales, ¿no? Por el lockdown, las personas no pudieron viajar, las maderas no se pudieron transportarse y algunos países como países tropicales, no solamente países tropicales, los países consumidores, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos y China, digamos, las maderas no pueden pasar y transportar la madera porque están todas digamos, en el puerto, están almacenadas. Por ejemplo, en Shanghái, las maderas están en los puertos sin poder transportarse porque no hay camioneros. Con una actualización de esta situación actual de nuestro mercado, por ejemplo, China podemos decir que estamos en crisis en temas de logística. No hay contenedores, no hay contenedores que quieran ir al puerto de Shanghai porque están estancados los productos prácticamente. En Europa se presentan situaciones similares. Hay un stock creciente que no puede moverse, entonces están viendo vías marítimas alternativas. Como esta situación de estanque, como no hay demanda de madera, no hay demanda de productos madereros, así que hay personas que pierden sus trabajos, ¿no? Que son botados de sus puestos, así que esta situación encadenada, hay una situación lamentable encadenada, hay personas que de trabajos formales van a trabajos informales, así que si vemos un vistazo general, en el mercado nos dan informes tanto como países productores como consumidores. Tenemos estos virus que se están mutando, así que las personas debemos adaptarnos a esto y creo que esto va a ser un ciclo, ¿no? Ya en nuestras vidas. Así que vamos a tener problemas para poder lograr nuestros objetivos de desarrollo sostenible. En caso del sector forestal, 15 organizaciones unen sus esfuerzos. Nuestra ITTO también somos parte de esta unión. Lo más importante para las organizaciones sería la financiación y los datos fiables. Como dijo la señora Elena, habló sobre la seguridad alimenticia. Yo en otra sesión comenté sobre agricultura, foresta, minería y sobre el uso del suelo. Dije que estos sectores no tienen que enfrentarse, tenemos que complementarnos, hacer vínculos, articulaciones. Cuando hablamos de agricultura inteligente, también tenemos que hablar de minería, foresta, producción natural inteligente. Esto sería una clave para un desarrollo sostenible. Si los bosques no siguen produciendo, el desarrollo sostenible no va a ser posible porque no va a haber un ingreso constante. Los bosques no tienen que degradarse porque prestan ingresos. Económicamente es totalmente razonable que se aprovechen estos bosques. Tenemos que adoptar un modelo eficiente de generación de ingresos por bosques. El uso de los suelos, el aprovechamiento de los suelos, no se trata de deforestar totalmente o talar todos nuestros bosques. Desde el punto de la perspectiva de la ITTO, el 80%
de las áreas forestales, el 80% está a cargo de las partes de las partes de los países. La ACB, la cooperación de la ACB, aunar los esfuerzos e intercambiar nuestros datos y conocimientos sería muy importante para que todas las partes tengamos un mismo nivel de entendimiento. Hoy a la mañana alguien comentó como países como Corea y Japón bastante avanzados en temas de verde, llevaron a cabo muchos proyectos de reforestación. Yo soy de Malasia. En la Segunda Guerra Mundial, después de 30 años de la Segunda Mundial, los bosques fueron un asilo para nosotros. Fue nuestro sitio de vida. Las personas se escaparon a esos sitios para refugiarse. Fue sitios de refugio. Los bosques tienen múltiples funciones. Muchas gracias. Sí, como ya he comentado antes, vamos a asistir a un vídeo. Tuya Espinosa, señora de UNFCCC, ella es la secretaria general de la organización. Es un placer acompañarlos desde Alemania, donde la primavera se viste de azul. Mientras uno camina aquí a través de uno de los hermosos bosques, los mismos revelan una multitud de colores y sonidos y exponen la rica abundancia de su vida, la vida de su interior, y nos recuerdan nuestra profunda conexión con la naturaleza. A veces esta conexión es fácil de olvidar, especialmente cuando el mundo está acosado por múltiples desafíos y tiene poca paz y tranquilidad. Los bosques, por supuesto, ofrecen más que un santuario. Apoyan a miles y millones de vidas, a nuestra especie humana, que es solo uno de muchas. Los bosques son una parte fundamental de nuestra biodiversidad. Los bosques secuestran carbono y son sobre todo una característica singular de este planeta único en el que vivimos hoy. Estamos aquí en medio de nuestros grandes desafíos para discutir el estado de los bosques del mundo. El cambio climático es una parte esencial de esta conversación. El sexto informe de evaluación del IPCC muestra claramente que el cambio climático se está acelerando y ya tiene un impacto sobre los ecosistemas y medios de subsistencia en todo el mundo. Esta pérdida y degradación de los ecosistemas, incluidos los bosques, afecta a las personas y a la naturaleza de múltiples maneras, más allá de la pérdida inmediata del hábitat, de las fuentes de alimentos y recursos de refugio y más. También aumenta la vulnerabilidad de las personas frente al cambio climático, en particular a los pueblos indígenas y las comunidades locales. En un escenario más amplio, hay muchos desafíos consecutivos y asociados con el cambio climático y ya están afectando seriamente la disponibilidad de alimentos y seguridad alimentaria en muchas regiones. La deforestación. Esto tiene un efecto dominó que se extiende al comercio mundial de alimentos y productos agrícolas. En resumen, estos problemas relacionados afectan a todas las personas de todo el mundo. La deforestación desfrenada también es un plus directo a las emisiones que son causas del cambio climático, afecta el clima local y reduce la resiliencia de los medios de vida, al mismo tiempo afecta la biodiversidad. Es un ciclo destructivo y dañino. Por ello, todos los gobiernos, todos los sectores y todas las personas deben hacer más para abordarlo urgentemente. Tenemos que dejar de buscar soluciones mágicas. Lo que debemos hacer es difícil, pero muy claro. Debemos hacer una transformación profunda y duradera en todos los sectores de la economía. Siendo más concreta, cambiar la forma en que producimos y consumimos energía.
y debemos detener las emisiones incontroladas lo antes posible. Los ecosistemas robustos, los bosques prósperos, las personas sanas y las economías prósperas son incompatibles con el cambio climático descontrolado. Sugerir lo contrario sería ir contra la ciencia y es peligroso para el futuro de la humanidad de este planeta. También debemos concentrarnos en oportunidades asociadas mientras abordamos tanto el cambio climático como la deforestación. Por ejemplo, cuando hablamos de la deforestación, también hablamos en creación de sistemas agrícolas más sostenibles y resilientes. Podemos reducir la deforestación y salvaguardar la seguridad alimentaria y nutricional. Pero miremos más allá, miremos al panorama en general. Las actuales transformaciones son nuestras mayores oportunidades para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados a fin de este siglo y trabajar hacia un mundo más limpio, verde, seguro, saludable y pacífico que todos queremos. Esa opción desaparecerá rápidamente si seguimos nuestra trayectoria actual. La buena noticia es que ya estamos trabajando para lograrlo. Vimos esto en la COP26 de Glasgow, donde 141 países firmaron la Declaración Conjunta de los Jefes sobre Bosques y Uso de la Tierra. Y también lo vimos en 54 países que han dado pasos claros para implementar el programa RED Plus. Por supuesto, los países deben hacer más en numerosos sectores, pero las finanzas son muy importantes en este tema. Es decir, se necesita con urgencia apoyo continuo y cooperación internacional para implementar el marco de RED Plus. ¿Por qué? Porque la implementación de RED Plus es crucial para hacer posible alcanzar el objetivo de 1.5 grados. Quiero agradecer a la Asociación de Colaboración en Temas de Bosques y la FAO por su excelente trabajo en el fortalecimiento de la cooperación para revertir el rumbo de la deforestación. Ustedes han sido fundamental para impulsar el esfuerzo político y facilitar la implementación de RED Plus. Quiero agradecerles que ustedes siguen comprometidos con el cambio climático para continuar e intensificar este trabajo. Damas y caballeros, aunque todavía nos queda mucho por hacer para abordar el ciclo destructivo de la deforestación y el cambio climático y todos sus desafíos asociados, debemos continuar instando a las naciones a que tomen las medidas necesarias e intensifiquen acciones en estos sectores. Les deseo a todos un excelente y productivo Congreso y que juntos continuemos fortaleciendo nuestro bosque e impulsemos acciones contra el cambio climático, construyamos un planeta más sostenible, resiliente para esta y para las futuras generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras sobre el cambio climático, la inseguridad alimentaria y los conflictos están afectando a las personas del mundo y hay muchos. Si miramos a 2020, más de 80 millones de personas perdieron su tierra natal. Entonces, en este problema, ¿qué función, qué papel puede desempeñar los bosques y qué solución puede los bosques ofrecer a estas personas? Entonces, muchísimas gracias por su palabra. Entonces, ¿qué sigla significa CPF? Yo creo que los bosques han perdido su posición por un cierto periodo de tiempo, porque
las Naciones Unidas celebraban que cuando se ha logrado cerrar un acuerdo sobre los cambios climáticos pero estábamos perdiendo las oportunidades de trabajar con los bosques. Entonces, después de todo eso, nosotros estamos mirando hacia los bosques ahora para poder solucionar los problemas. Entre los países, hay algunos países que tienen más de 80% de su territorio que son los bosques y hay otros países que casi este porcentaje es casi cero. Entonces, ¿cómo nosotros debemos operar? Debemos llevar a cabo. Cada uno de los países debe haber su posición, pero sí, tenemos más de 80 millones de personas que perdieron su tierra natal. Y por ejemplo, los refugiados, ellos son aquellos que perdieron su tierra natal o salieron de su tierra debido a varios problemas. Y tenemos más de 80 millones de personas que perdieron su tierra. Nos estamos hablando y muchas personas también van a dirigir a las ciudades saliendo de las tierras rurales. Y cuando pensamos en esta migración, cambio de su tierra, es importante que consideremos este problema si es causado por algún conflicto o es causado por algún problema con los bosques, es lo que debemos considerar. Las cifras hablan muchas cosas. La migración de la población es muy importante y muy grave porque está causando muchos problemas en el clima. Más de 80% de los seres vivos están viviendo en los bosques, pero no estábamos considerando suficientemente a eso. Entonces, esta migración de las personas, ¿qué significaría? ¿De qué motivo ellos están saliendo de su tierra natal? Entonces, aquí es muy importante el papel de los jóvenes porque los jóvenes tienen un papel fundamental para desempeñar en su sociedad. Por ejemplo, en África, 75% de las tierras son de gobierno, son tierras gubernamentales. Entonces es muy importante pensar sobre eso. Sí, muchas gracias. Me disculpe por interrumpir porque no tenemos mucho tiempo disponible. Entonces, este recurso de forestales, ¿qué significaría para los conflictos? Vamos a hablar de conflictos y el sector forestal. Yo digo que la ciencia nos permite saber sobre las causas subyacentes de los conflictos en lo social, en lo político. La ciencia nos ayuda para comprender estos conflictos. El panelista no se está acercando en el micrófono, no se está escuchando su ponencia.
por lo cual es difícil ofrecer el servicio de la interpretación de manera correcta. Como observamos durante los últimos 20 años, en base a los datos observados durante los últimos 20 años, tenemos muchos conflictos por muchos conflictos todos los tipos de topografías, más en el sector forestal hay una desigualdad forestal, podemos decir. Hay unos conflictos y desequilibrios entre comunidades locales y también otros sectores, otros grupos, ¿no? De sectores de minerías y también grupos que hacen la tala clandestina. O sea, con un mismo terreno forestal hay divergencias, ¿no? De poderes con el mismo bosque. Así que, por ejemplo, si una comunidad tiene digamos, la autoridad y el poder, autoridad de uso de un bosque, por ejemplo, ¿quién tiene la autoridad de manejar las minerías o los recursos mineros dentro del suelo? O sea, quiero llegar a decir que es problema, digamos, la corrupción. La corrupción no se está tratando suficientemente en estos convenios internacionales. Muchos países tienen políticas excelentes, tienen acuerdos internacionales. Todo esto, si vemos todo esto en papel, hay regulaciones, muchos barcos legales que protegen, pero esto no importa si sigue existiendo la corrupción. En el campo, por la corrupción, sigue haciendo conflictos. No sé cómo, digamos, aunar, cómo terminar mi ponencia, pero sigue habiendo conflictos. Entonces, podemos pedir que haga una, digamos, conclusión con su ponencia. O sea, el cambio climático, cómo afecta en los conflictos y cómo afecta en la seguridad alimentaria. ¿Cómo ve los conflictos con el bosque, dentro del bosque? ¿Se intensifican los conflictos forestales? Bueno, para decirlo francamente, no tengo datos concretos, así que no puedo darle una respuesta, digamos, precisa. Pero los bosques para muchas personas piensan que es un espacio libre, que muchos pueden entrar libremente a usar sus recursos, así que se está siendo mal usado. Muchas gracias, señor Gertrude. ¿Será que el señor puede comentar más sobre el punto de vista en in situ? Porque, por ejemplo, las personas que están con el problema de la inseguridad alimentaria están sufriendo mucho. Entonces, sí, muchas gracias. Entonces, muchas personas, muchas poblaciones indígenas están sufriendo mucho debido al problema de inseguridad alimentaria. La comunidad indígena, de hecho, ellos tienen una relación muy amable con los bosques. Por ejemplo, las maderas, las fibras y los alimentos ellos pueden obtener a partir de los bosques. Sin embargo, cuando la humanidad comenzó a poseer los bosques, los indígenas, comenzaron a ser expulsos de los bosques. Entonces, estas poblaciones indígenas perdieron su tierra y comenzaron a acelerar los problemas de deforestación y degradación forestal. De hecho, los bosques y sus pueblos indígenas, ellos estaban utilizando de manera correcta
para las agriculturas o silvicultura, pero cuando comenzó los gobiernos poseer los territorios de bosque, su ambiente y su ecosistema sufrió de muchas adversidades. Entonces, por eso necesitamos que las comunidades indígenas deben participar en su gestión con, con los derechos y con los poderes, porque aunque ellos están fuera de los bosques, son ellos que tenieron las propiedades legítimas. Entonces yo espero que ellos puedan tener de vuelta estos derechos. Entonces, no solo superficialmente, pero queremos participar de manera proactiva en las discusiones. Muchas gracias por sus palabras. El señor Abdullah, usted es de Bangladesh, vino de Bangladesh. En el caso de Bangladesh, como comentamos, está afrontando todos los problemas climáticos que hablamos hasta ahora, problemas, crisis de migraciones, conflictos, cambios climáticos. En fin, Bangladesh está pasando por todas estas crisis. Estos problemas, ¿cómo impactan al sector forestal? Y usted, como es representante de la juventud, puede darnos la respuesta desde su perspectiva. Quiero dar mis opiniones en cuanto a los conflictos. Hay muchos países, ¿no?, que tienen los conflictos, entre ellos 14 conflictos nacionales es a partir de los bosques. Estamos haciendo muchos esfuerzos para el cambio climático, pero de ahí nacen impactos sociales, económicos y ambientales. Así que tenemos que pensar, estamos cooperando con los más vulnerables, con las personas de comunidades locales, ¿no?, y de los residentes de los bosques. Estas personas especialmente son las personas más impactadas de estas crisis. Cuando hablamos de conflictos, estamos hablando de seguridad alimenticia, pero algunos países como Bangladesh no tienen ningún interés del cambio climático, de la seguridad alimenticia. Ellos no presentan interés. No es que no lo saben, sino que estas personas son personas que se preocupan por la comida del día al día. Así que no pueden alzar su voz. Por ejemplo, los refugiados, estas personas no están en una posición para poder hablar sobre crisis y soluciones. Si vemos desde la perspectiva de la juventud, a estas personas de la comunidad local, estamos alzando la voz en representación de estas personas, de los refugiados, de las personas de las comunidades locales. Queremos hacer participar a estas personas en nuestros esfuerzos para el futuro. Queremos lograr cambios sociales. Nuestra generación joven tenemos que innovar para crear soluciones sociales. En estas soluciones sociales se incluyen las soluciones para el cambio climático. Ninguno de los panelistas aquí habló sobre las soluciones en donde participa la juventud. La juventud tiene que cooperar para poder garantizar nuestro futuro. Los jóvenes somos problemáticos. Así que si no cooperan o colaboran con nosotros los jóvenes, no vamos a apoyarlos, porque no tenemos miedo a nada. Estas personas vulnerables que están impactadas van a ser representados por nosotros los jóvenes porque los líderes de las organizaciones no prestan atención a estas personas. Apoyemos a los más vulnerables. Gracias. Es un gran placer conocer a usted, señor Robert Nassy. Aunque muchas gracias por encontrar tiempo en sus agendas. Entonces, estamos hablando sobre el tema del papel de los
de los bosques. ¿Qué papel puede desempeñar los bosques para recuperar nuestras vidas, especialmente en las áreas que están sufriendo por los problemas de conflicto? Antes que nada, tengo que hablar sobre algunos acontecimientos que están aconteciendo, de hecho, en particular en Uganda y Congo. En las áreas de conflicto tenemos los bosques. Kibonga, por ejemplo, podemos ver muy claramente los gorilas industriales estaban habitando en estos bosques, en las áreas que estaban sufriendo de muchos de los conflictos. Pero conseguimos conservar esta especie a través de cooperación internacional. Entonces, este hecho nos ha mostrado el camino por donde debemos que caminar. Entonces, espero que haya muchos más ejemplos como esto. Y yo voy a hablar sobre los importantes puntos positivos de los bosques, los beneficios que los bosques pueden dar a nosotros. A través del apoyo de la Unión Europea, logramos hacer investigaciones sobre el periodo de 15 años del conflicto en los bosques de Congo. Entonces, ¿qué objetivo vamos a mirar a través de los bosques? Por ejemplo, los bosques tienen un papel pacífico o tienen algún otro papel, tienen algún otro objetivo. Yo creo que los pueblos son quienes tienen derecho a decidir esto. Si miramos a la parte sur del Congo, tenemos una área mayor y en Congo hubo una guerra durante las décadas 90 y muchas organizaciones no gubernamentales estaban trabajando en esta área. Y para solucionar este problema de conflicto, una ONG que controlaba los bosques desempeñó un papel fundamental para restaurar una gobernanza del país y para superar, por ende, el conflicto. Bueno, ahora vamos a ver a las asociaciones, instituciones que nos acompañan en este diálogo de la ACB. Está el señor Juliete Diao, el señor Carlos Manuel Rodríguez, está el presidente de la GEF. Vamos a ver el primer video. Sabemos que no hay forma de que podamos cumplir con el Acuerdo de París sin utilizar todo el potencial de bosque. Podemos celebrar el hecho de que la deforestación se ha ralentizado en la última década gracias al trabajo de los pueblos indígenas, las comunidades locales, países y miembros de la ACB. Sin embargo, se estima que todavía perdemos 10 millones de hectáreas catastróficas por año. Y esto tiene que cambiar. Vimos gran impulso en la COP26 en la Declaración de Líderes de Glasgow sobre bosques y el uso del suelo. Y, por supuesto, la PNUMA apoya la declaración. Bueno,
bueno, al mismo tiempo somos conscientes de que algunos de estos son algunos objetivos que ya se identificaron en la ODS. Y así en 2022 necesitamos ver estos compromisos materializados en acciones fiables y cambios transformadores. Necesitamos ver esto ahora para evitar que el cambio climático se descontrole y para evitar los peores impactos para las personas y los desastres que están agudizados por la guerra y la pandemia. Necesitamos nuevos enfoques para ampliar el efecto de nuestras acciones y podemos aprovechar las lecciones que ya tenemos de otros sectores, por ejemplo, los grandes efectos que han tenido los precios y la demanda predecible sobre la descarbonización en el sector energético. Para los bosques, nuestro enfoque debe estar en el precio justo del carbono forestal, precio que refleja el costo real de la conservación y restauración junto con la demanda predecible de reducciones de emisiones forestales. Y con este fin, el PNUMA está apoyando el trabajo del Consejo de Integridad para los Mercados Voluntarios de Carbono. Los fondos para los pagos basados en... Perdón, pasamos al siguiente discurso. Se reconoce cada vez más y a nivel mundial que los bosques saludables y otros ecosistemas son vitales para proteger el planeta y generar resiliencia, ya que ofrecen una solución para la transformación necesaria para lograr el desarrollo sostenible. Para recuperarnos completamente de la pandemia y abordar la crisis climática, alimenticia y la crisis de la naturaleza, debemos revertir la tendencia negativa de la deforestación, colocando a las comunidades en el centro de nuestros esfuerzos para recuperarnos mejor y de manera más ecológica. Para que esto suceda, es esencial que el gobierno de las Naciones Unidas, los principales grupos y otros socios tomen medidas decisivas para integrar las soluciones basadas en los bosques para las respuestas inmediatas a lo largo plazo y que aprovechen estas oportunidades para acelerar la acción para hacer realidad nuestra visión planteada en la Agenda 2030 y el Plan Estratégico de las Naciones Unidas para los Bosques. Abordar la mayor crisis cuanto más antes también ofrece la oportunidad de ampliar e invertir en los bosques, ayudando a acelerar el progreso y la transformación hacia nuestros objetivos y compromisos globales compartidos. Espero ver a muchos de ustedes en el 17 Foro de la UNFF y discutir cómo podemos unir fuerzas y maximizar las sinergias en tomar acciones conjuntas para abordar los desafíos globales. Durante muchas décadas, la destrucción de la naturaleza y la pérdida de bosques ha sido una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad y ha contribuido significativamente al cambio climático, la degradación de la tierra y la inseguridad alimentaria y la pobreza. Afecta en particular a las personas más vulnerables que viven o dependen en los bosques y en los ecosistemas naturales, reconociendo el valor real e integral de los bosques, promoviendo e implementando reformas políticas adecuadas, podemos rediseñar mercados y tratar las fallas institucionales que han conducido la deforestación y la degradación forestal. El enfoque debe ser integral y ser inclusivo para lograr la transformación requerida de los sistemas económicos. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial ha apoyado la gestión forestal sostenible desde su creación hace más de 30 años, proporcionando subvenciones para implementar proyectos sobre el terreno en todos los países en desarrollo. Durante los últimos 4 años, el GEF invirtió cerca de 1.200 millones en proyectos relacionados con bosques. Sobre la base de esta larga experiencia y gracias a un compromiso récord de más de 5.000 millones para el próximo ciclo de financiación, el GEF incrementará notablemente su apoyo a los bosques a través de diferentes programas integrados y centrados en la región de Amazónica, Congo y en la biomasa forestal crítica, sistemas alimentarios, restauración de ecosistemas y acelerador positivo de naturaleza neta cero. Muchas gracias por sus mensajes por video. Entonces, ahora, señora María Elena
María Elena, vamos a conversar sobre los conflictos. El sistema de gobernanza está debilitado mucho durante los últimos tiempos. Entonces, ¿qué podemos hacer acerca de eso? En este contexto, ¿cómo debemos recuperar la situación? ¿O será que tenemos una solución? Básicamente, si hablamos de los conflictos, sí, tenemos una gobernanza más débil que antes y las Naciones Unidas, por supuesto, no interpone a los gobiernos, pero sin embargo tiene un papel fundamental para reposicionar, por ejemplo, las personas en sus tierras originales. Entonces, este sería un elemento que las Naciones Unidas puede desempeñar. Entonces, como ya habíamos conversado antes en los paneles previos, si logramos recuperar las tierras, entonces podemos recuperar las áreas, su vitalidad. Entonces, por ejemplo, podemos crear más de 30% de ingresos y reinvertir estos ingresos en su tierra para que ellos puedan convivir de manera proactiva y ofreciendo un poder a más para mejorar gobernanza a los gobiernos. Señora Sham, quiero hacer la misma pregunta en la industria de las maderas, de los productos maderables. Después del post-COVID-19, ¿podrá tener una economía en la alza en este sector después del COVID-19 si no tenemos una fuerte gobernanza? Hablando en otras palabras, el sector maderable puede avanzar de manera remota y tener un desarrollo sostenible de manera remota. Bueno, es una pregunta muy difícil, muy complicada para mí. Siendo sincera, la industria de las maderas es muy sistemática en cada país independientemente. Independientemente, ellos tienen un marco independiente, así que estos tienen una estructura, un régimen ya establecido, inclusive en países en vías de desarrollo. Por eso todos los países de las zonas tropicales no podemos decir, es un malentendido decir que no tienen gobernanza. No, la pregunta era, digamos, en la esfera de conflicto. Por ejemplo, en Malasia, Indonesia, estaba hablando, no estaba hablando de países independientes. Bueno, aparte de Malasia, tenemos 35 países están en la ITTO. Así que 35 países están en la ITTO, pero voy a decir mi opinión personal. El país, el gobierno, tiene que ofrecer una gobernanza, porque la industria no puede ser el que interprete una ley, ¿no? Entonces la gobernanza tiene que existir para que la industria de la madera y de los bosques puedan operar y puedan funcionar. Tiene que haber un apoyo de parte del gobierno y cooperación con la comunidad local. Las maderas tienen diferentes caras, diferentes aspectos y en diferentes países. Tenemos formas de trabajar diferentes. Por ejemplo, hay países que tienen muchos bosques o parques naturales, pero hay otros países que tienen bosques para producción de madera. Así que no hay una clara límite entre estos dos sectores. Entonces, para poder conseguir el desarrollo sostenible de ambos sectores, de muchos sectores, es necesaria una buena gobernanza. Sí, me gustaría de plantear una pregunta similar. Nosotros hablamos de muchas gobernanzas que tenemos que mejorar,
pero tenemos muchas decepcionados, hemos sido decepcionados. Entonces, cuando una gobernanza está faltando, ¿qué papel puede desempeñar la silvicultura y qué efecto positivo puede desempeñar también cuando no hay una gobernanza correcta? Entonces, ¿qué camino podemos tomar? Entonces, voy a hablar sobre el ejemplo de Papua New Guinea. Tuvimos un proyecto de financiación provisoria donde 151 tribus están viviendo allí en una zona inmensa. Hay muchas personas viviendo, muchos hogares viviendo ahí, plantando baunilla, cacao y otras plantas, vegetaciones para que ellos puedan, y también ellos tienen el conflicto de interés entre los tribus. Entonces, ¿cómo conservar estos recursos y gestionar los datos, por ejemplo? Entonces, son ellos mismos que deben gestionar la agricultura y silvicultura que se llevan a cabo en aquella área. Entonces, estos puntos deben ser muy claros para los pueblos que viven allí. Muchas gracias por sus palabras, señor. Entonces, vamos a pasar para el último video. Entonces, 3 van a dar mensaje para nosotros. Vicepresidente para Desarrollo Sostenible, Weger, y también Ivone Higuero de CITES y Elizabeth Maruma Mlema de CBD. Gracias. Estoy muy complacido de asomarme al diálogo en el Congreso Forestal Mundial aquí en Seúl. Nosotros del Banco Mundial estamos trabajando con los países para implementar programas de paisajes integrados que evalúen y mejoren los sistemas alimentarios mientras brindan estos beneficios ecosistémicos. Estos esfuerzos reúnen a actores de todos los sectores económicos y mejoran los resultados. Y es muy importante promover la conservación y restauración de los bosques mediante la reorientación de la política alimentaria agrícola. Al mismo tiempo, dan como resultado una mayor productividad y una solución avanzada basada en la naturaleza. Por ende, esto es aún más crítico a medida que los países reconstruyen sus economías después de COVID-19. Ahora, solo un ejemplo, en Etiopía, apoyamos al gobierno a través del programa de gestión sostenible de la tierra que ha puesto 900,000 hectáreas de tierra. Este programa ha contribuido a mejorar el acceso de agua, reducir la erosión del suelo, etc. Ahora, mirando hacia el futuro, necesitamos ampliar estos enfoques integrados del paisaje. Tenemos buenos ejemplos en todo el mundo que necesita para involucrar a todos los actores relevantes para financiar estos enfoques. En los últimos años, la CITES ha prestado cada vez más atención al grupo principal de pueblos indígenas. Es importante empoderar y escuchar las voces de estas comunidades a medida que enfrentemos las crisis planetarias. CITES reconoce que su implementación se logra mejor con la participación de las comunidades rurales y que la implementación de las listas de CITES puede mejorar los medios de subsistencia al brindar conservación de especies.
La resolución sobre las CITES y los medios de subsistencia alienta a involucrar a las comunidades a nivel local, nacional e internacional, y también a incluir a los pueblos indígenas y representantes de las comunidades locales. La CITES busca involucrar aún más a los pueblos indígenas y las comunidades locales a través de un grupo de trabajo con nueva orientación sobre consultar a estas comunidades antes de proponer nuevas listas. La Secretaría de CITES también ha desarrollado un conjunto de herramientas y un manual de medios de vida que permite una evaluación rápida de cómo las listas de CITES impactan en los medios de vida. Y finalmente, el programa CITES y Medios de Vida explora las mejores formas en las que comunidades rurales pueden beneficiarse del comercio legal que respalda sus medios de vida. Los enfoques basados en los ecosistemas y otras soluciones basadas en la naturaleza benefician a la biodiversidad y promueven, mejoran los servicios de los ecosistemas sin afectar negativamente a la producción y la seguridad alimentaria. Los enfoques agroecológicos como la agricultura de conservación, la diversificación de cultivos agroforestales, promueven el uso y la gestión sostenibles de los suelos y los sistemas agrícolas y alimentarios, al tiempo que equilibran las compensaciones entre producción y protección. La planificación de las compensaciones debe basarse en el plano reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. ¿Quiénes son los cuidadores del bosque? Dado que los bosques y los árboles pueden garantizar la diversidad genética y una dieta saludable, el sistema alimentario debería prestar mayor importancia al aumento de la calidad y la diversidad de las especies. Bajo los impactos del cambio climático, estas opciones se están volviendo menos factibles o efectivas a medida que las temperaturas promedio globales continúan aumentando. Invertir simultáneamente en la restauración de ecosistemas, la rehabilitación de tierras agrícolas y de pastoreo degradadas, las formas de mejorar de manera sostenible la productividad agrícola pueden contribuir a combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y mejorar la seguridad alimentaria al mismo tiempo. Un aplauso para todas las ponencias. Tenemos menos de 10 minutos, nos restan menos de 10 minutos. Fue un debate de panel bastante complicado. Estamos aquí de manera presencial, teníamos video y el alcance de nuestros temas que tratamos hoy están vinculados. Así que como tenemos varias crisis que nos amenazan, ¿no? Fue un debate bastante complicado, así que quisiéramos que nos den unas opiniones más concretas sobre los temas que tratamos hoy, en unos o 2 minutos. ¿Cuál sería el tema más preocupante de todas las crisis que enfrentamos en de cambio climático? La inseguridad alimenticia y los conflictos. ¿Cuál sería la crisis que amenaza más a nuestros bosques y cuál sería sus esperanzas, ¿no?, positivas? ¿Cuál sería el sector con más crisis y cuál sería el sector más esperanzador? Bueno, en realidad mi preocupación mayor sería en las zonas de Amazonas vamos a tener el récord más alto. En 20 años, si deseamos que va a transformarse el Amazonas en sabanas, va a haber muchos tipping points, así que vamos a tener muchos problemas, ¿no?, bajo esta situación. Bueno, la esperanzadora es que tenemos un tipping points sociales, ¿no? Esta tipping points de límites puede ser, digamos, reprimidos en alguna medida. Siguiente panelista. Señora María Elena, sus palabras, por favor. Yo me gustaría hablar de que no podemos ver separado los conflictos y también la crisis tiene una inmensidad
que es imposible para que nos preveamos previamente. Entonces, no podemos detener a los conflictos, por ejemplo, que está aconteciendo en Ucrania en los días de hoy. Entonces, los bosques, en este punto de vista, puede ofrecer unas soluciones muy efectivas. Nosotros hemos conversado sobre este asunto. Nosotros separados no podemos hacer nada, pero si nosotros juntamos nuestros esfuerzos, podemos pensar en una solución donde juntan todos los jóvenes, indígenas y personas. Bueno, para mí los bosques tropicales son un aspecto en las que personas no piensan suficientemente, pero algunas veces le ponen demasiado enfoque, así que se está presentando una deforestación a gran nivel en las zonas tropicales. Para mí, el sector de Amazonas sería la zona más crucial. Tenemos que pensar conjuntamente el clima y los bosques. Hablamos de soluciones naturales, pero no aprovechamos los bosques. La producción sostenible de la madera, el consumo sostenible de la madera sería una solución óptima para la destrucción, ¿no? Para la destrucción de nuestra naturaleza. Es la seguridad, es la solución más ecoamigable, ¿no? Amigable al medio ambiente. La madera, el árbol nunca va a ser suficiente. Las personas siempre van a necesitar y consumir productos maderables, así que tiene que haber un consumo sostenible y tenemos que reconocer el valor real de las maderas, pero no estamos hablando suficientemente de las maderas. Tenemos que hablar más sobre maderas sostenibles, producir más, generar más certificados, ¿no? Certificaciones de nuestros productos. Lo último que quiero decir, muchas personas aquí están preocupadas de la situación de Ucrania y de Rusia. Si seguimos a estos niveles, si el conflicto, esa guerra sigue a ese nivel, va a haber un problema de a largo plazo como Siria. Estos conflictos a largo plazo serán más frecuentes y los recursos naturales serán devastados. En Ucrania, mucha parte de los recursos naturales o ecosistema están destruidos. Así que utilizar las maderas de Rusia tenemos que prohibir. Hay, digamos, situaciones que se prohíben las importaciones de productos rusos, ¿no? Estamos dando restricciones económicas, ¿no? Es necesario restringir económicamente, pero esto tiene que ver más con el gobierno, con las autoridades del gobierno de ruso, ¿no? Necesitamos restricciones, pero también necesitamos soluciones alternativas para poder suplir estos recursos naturales que necesitamos, ¿no? No, nunca, el problema es que nunca damos respuestas oportunas. Muchas gracias. Entonces, hasta hoy no conocimos muy bien sobre el valor de los bosques. Nosotros pensamos que tiene apenas el papel de absorción de los carbonos, pero una empresa de consultoría de Boston habla que los bosques tienen un valor de más de 50 billones de dólares. Es un valor inmenso. Entonces, tenemos mucha esperanza porque más que el problema ecológico, por ejemplo, tenemos muchos problemas como deforestación ilegal, destrucción ilegal y también desechos ilegales. También hay este problema en los bosques. Pero según el Instituto de Economía Verde en Londres, la pérdida de la biodiversidad, la desertificación de las tierras y aumento drástico de las emisiones están creciendo
en un ritmo muy rápido, entonces es necesario llamar la atención de la sociedad y de las compañías. Entonces, esto sería uno de los un asunto muy importante. Tenemos muchos temas que son muy preocupantes. Ya comentaron de las difíciles crisis y problemas, ¿no? A mí me toca, me toca presentar un nuevo problema, ¿no? Quiero incluir que desde los niveles del gobierno tienen que identificar las articulaciones de diferentes instituciones. Así que es una falla desde su gobierno, ¿no? Hay que esta falta de articulación de políticas independientes está empeorando, ¿no? Empeorando todas esta crisis. Es una tarea muy difícil para el gobierno porque no lo está consiguiendo. Las fallas en las entregas de subsidios, ¿no? Esto se traduce en la emisión de gases invernaderos. Bueno, si hablamos de la parte esperanzadora, muchas y muchas más personas, mucha parte de nuestra población comparten la misma idea de lo problemático y de la preocupación hacia nuestro medio ambiente. Entonces hay cambio en los patrones de consumo. Sí, misma pregunta. ¿Cuáles son las preocupaciones y cuáles son las esperanzas? Entonces debemos procurar la solución de la seguridad alimentaria. Este asunto es el problema político. Depende de las políticas gubernamentales. Entonces, pero sin embargo, fuera de los pueblos indígenas no podremos solucionar estos problemas. Pero tenemos esperanza de que ellos tienen una voluntad muy positiva y proactiva para participar a resolver este problema. Últimas palabras para el señor Abdullah. Misma pregunta. Estamos hablando de generaciones futuras. Como mencionaron, todas las crisis que mencionaron nos preocupa para las generaciones futuras. Me preocupa la gestión de recursos naturales y el cambio climático. Los recursos son limitados, pero tenemos que utilizarlos. Pero tenemos que conservarlos al mismo tiempo para las generaciones futuras. La parte esperanzadora es que la juventud no es que está con las manos flojas. Estamos actuando, estamos esforzando en la unión de juventud, unión de estudiantes. Estamos hablando sobre desecho alimenticio, desecho alimenticio. Estamos hablando de estos temas para poder mejorar nuestra resiliencia. En la República de Congo, por ejemplo, hablamos de proyectos concretos para la República de Congo en tema de alimentos, ¿no? Es un proyecto directo para los jóvenes. Es importante, este proyecto dio muchos beneficios económicos a la República de Congo. Por lo tanto, hay proyectos liderados por los jóvenes. Así que, por favor, le pedimos mucho interés y apoyo a estos proyectos liderados por los jóvenes. Como representante de los jóvenes, estamos trabajando arduamente. Muchas gracias. Señoras y señores, entonces alcanzamos terminar en 90 minutos previstos para esta sesión. Entonces, muchas gracias a todos los panelistas. Sí, muchas gracias, María Elena, Sham, Tony, John, Robert, y Gertrude. Muchas gracias.